Tomemos como ejemplo la famosa katana. Si no me falla la memoria, existían docenas de variaciones solo en la curvatura, llegando incluso a hojas casi perfectamente rectas, sin mencionar los 5 o 6 métodos de forjado diferentes. Pero no importaba eso. Lo que importaba ahora era mi nueva espada. El metal parecía haber absorbido el fuego azul, adquiriendo un intenso tono azul celeste. Sin embargo, al observarlo más de cerca, con la hoja inclinada en el ángulo justo, se revelaban todos los colores del arco iris brillando bajo la superficie. Era innegablemente hermoso, pero la forma alterada. Maestro, veo que ha cambiado el perfil de la hoja, sí. La vieja espada era una buena arma, pero has cambiado desde la última vez que nos vimos. Esta te vendrá mejor, gruñó el herrero con cansancio. Bueno, no se equivocaba. No es que la vieja espada se hubiera vuelto incómoda, sino que, en cierto modo, ya la había superado. Lo entiendo. Gracias. Hice una reverencia respetuosa a mi maestro. No me des las gracias todavía. Aún no sabemos qué le ha pasado al acero. Por lo que sabemos, puede que solo tengas en tus manos un juguete bonito pero inútil. Hay que probarlo. Dicho esto, Piantao desenvainó su propia espada. No era necesaria una segunda invitación. Inmediatamente, nuestras espadas se cruzaron. Bueno, cruzar espadas quizás sea una expresión un poco exagerada. Simplemente intercambiábamos golpes con la intención deliberada de impactar en las espadas del otro, no entre nosotros. Al fin y al cabo, el acero vivo no era ninguna broma. La hoja no decepcionó. Se ajustaba perfectamente a mi mano, su equilibrio parecía hecho a medida para mí, y se unía a la empuñadura de mi maestro con serena confianza. Más aún, la espada se sentía como una extensión de mi mano. Incluso podía percibir vagamente algo parecido a corrientes de ki fluyendo a través de ella. El estruendo del acero al chocar, seguido de un desagradable crujido, me sacó de aquel estado casi meditativo. Por una fracción de segundo, temí que la hoja resultara ser nada más que un hermoso juguete. Pero no. Era la espada de mi maestro la que se había agrietado. Interrumpimos la prueba de inmediato y comenzamos a inspeccionar ambas armas. La hoja recién forjada era impecable. Su superficie permanecía perfectamente lisa y sin marcas, como si la media hora de intenso duelo de espadas nunca hubiera ocurrido. La espada de Piandao, en cambio, presentaba mellas recientes en el filo y una grieta profunda que la atravesaba por el centro, resultado de un golpe mal recibido, agravado por la serie de muescas que se habían acumulado en el mismo lugar. TCH. Ahora no sirve para nada más que para clavar clavos, suspiró el maestro. Aún así, por eso mismo saqué la vieja espada. Oh. Así que, después de todo, no era su arma principal. Eso tiene sentido. ¿Cómo está el tuyo? Ni un solo rasguño. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios. Magnífico trabajo, maestro. Excelente. ¿Cuáles son sus planes ahora? No lo sé. Todavía nos queda una semana y media antes de zarpar hacia el continente. Pensaba aprovecharla para entrenar con la princesa y así mejorar nuestro trabajo en equipo. Me encogí de hombros. Chan me miró como si me hubiera vuelto loco. Pasarás otras 2 semanas navegando hasta la colonia más cercana, y quién sabe cuánto tiempo más te quedarás atrapado en el reino tierra. Relájate. Toma un poco de aire fresco. Lleva a la chica al teatro, por Dios. De hecho, oí que una compañía famosa está actuando en la isla ahora mismo. Están estrenando El Heraldo del Fuego y El Espíritu del Océano. ¿El teatro? Azula apareció en un momento sorprendentemente oportuno. Tan oportuno, de hecho, que empecé a tener ciertas sospechas. Sí, Su Alteza. Una espléndida producción de la compañía responsable de El Heraldo del Fuego y El Mecanista, El Heraldo del Fuego y las guerreras Kyoshi y Avatar. Oh no. Ellos no. Quiero verlo. Herald, vamos para allá. Bueno. Eso zanjó el asunto. La expresión de su rostro en ese momento era fascinante. Curiosidad, expectación y un sutil toque de satisfacción maliciosa. ¿Era esta su venganza por el comentario sobre tener excelente gusto? ¿Por qué tenía que pagar yo? Debería haberse vengado de ese viejo mujeriego. ¿Y usted, estimado maestro, continuó, no le gustaría unirse a nosotros? Estoy segura de que disfrutaría viendo las hazañas de su aprendiz cobrar vida en el escenario. De acuerdo, retiro lo dicho. Quizás, después de todo, yo solo fui un daño colateral, y el verdadero objetivo de su venganza era esta casamentera desvergonzada. Al parecer, Piantao tampoco esperaba que la conversación tomara ese rumbo. No me gustan especialmente las grandes multitudes, vamos, maestro. Si hubiera decidido arrojarme bajo el carro, habría venido conmigo. ¿Seguro que no quiere perderse las hazañas de su aprendiz? Además, sabe perfectamente que garantizar la seguridad de una princesa real entre la multitud no es tarea fácil. Su experiencia y ayuda serían invaluables. Sí, de esa no había escapatoria. Muy bien, concedió el espadachín. Iré contigo. Entonces mi amo se estremeció. ¿Por qué? Porque Azula y yo lo mirábamos con sonrisas de suficiencia idénticas. Oh, ella se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que ella se había dado cuenta.
Su sonrisa se amplió. ¿Me habré precipitado un poco al convencer al estimado forjador de espadas para nuestra pequeña excursión? Algún tiempo después. Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Le pregunté a mi maestro después de que la princesa se hubiera ido a prepararse. Al menos había logrado convencerla de que fuera de incógnito. De lo contrario, una princesa real asistiendo a una función, acompañada por el heraldo, ¿y cómo se extendieron los rumores tan rápido? Ni siquiera había pasado una semana desde mi nombramiento, y al parecer medio país ya lo sabía, el legendario maestro de la espada Y. No. Un encuentro con los actores después habría sido demasiado para mi frágil psique. No tengo ni la más remota idea de qué estás hablando, declaró Piandao, observando atentamente las nubes. Master, siseé entre dientes apretados. Sí, tu maestro. Y como tu maestro, te digo que después de todo lo que pasó en el norte, necesitas relajarte y descansar. La princesa Azula también. Considéralo parte del precio por forjar tu espada. ¿Estás completamente seguro de que mi padre no te ha estado visitando? No, Chan, no lo ha hecho, resopló el herrero. Es solo que, aunque vivo aquí en medio de la nada, oigo muchas cosas. Como dicen, el mundo está lleno de rumores. Y basándome en esos rumores, a veces tomo ciertas decisiones. ¿Podríamos saltarnos todas esas tonterías crípticas? Su costumbre de andarse con rodeos me irritaba de verdad. Si no me falla la memoria, me sentía igual cuando Piandao insistió en enseñarme a tocar la flauta. Simplemente no entendía qué tenía que ver una flauta con el arte de la esgrima. Podríamos, asintió mi amo. Pero eso no sería ni de lejos tan interesante. Una de mis cejas comenzó a temblar. Está bien, dijo el instigador con una sonrisa burlona. Digámoslo así. He oído hablar mucho de la personalidad y el temperamento de Azula, y también entiendo que Ozai no vivirá para siempre. Personalmente, prefiero no pasar mi vejez en un país gobernado por alguien con el carácter de la princesa. Lo que acababa de decir equivalía a una traición flagrante. Por otro lado, a uno de los más grandes maestros de la espada del mundo nunca le habían preocupado demasiado esos pequeños detalles. En cuanto a ti, continuó, tu influencia sobre la gente es extraordinariamente fuerte. Lo quieras o no, tu carisma transforma a quienes te rodean. Fíjate en el viejo Fat. Ha retomado el entrenamiento gracias a ti. Así que espero que tu influencia tenga un efecto igualmente positivo en la princesa. Simplemente estoy haciendo lo poco que puedo para fomentarlo. ¿Eso es todo? Lo miré fijamente, pero a él no le importó en absoluto. Eso es todo. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. No había tiempo para continuar nuestra discusión. La protagonista de nuestra conversación salió al patio, tras haberse quitado el adorno en forma de corona del cabello, que ahora caía libremente sobre sus hombros. Ella parecía. Sí, ella se veía muy bien. Bueno, la señora había llegado, los caballeros rebosaban de entusiasmo, claro que sí. Y era hora de ir en busca de entradas. De camino, podíamos parar en el mercado y comprar palomitas de maíz o algo parecido. Al fin y al cabo, ver un espectáculo sin palomitas era como servir un martini sin aceituna. Últimamente he estado haciendo algunas asociaciones bastante extrañas. Nervios. Hacia el anochecer. ¡Magnífico! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta pasión! Exclamó la chica con abierta admiración. Azula estaba encantada. No, la actuación en sí no fue la razón. O mejor dicho, sí lo fue, pero solo indirectamente. La maldita compañía no había cambiado ni un ápice su estilo. Drama. Drama. Y más drama. Estaba casi seguro de que me había dado acidez estomacal de tanto drama. De acuerdo, podría aceptar la escena en la que el pobre espíritu del océano fuera brutalmente golpeado hasta quedar inconsciente por ese heraldo increíblemente fuerte. De acuerdo, incluso podía tolerar el hecho de que, durante mi ausencia, dicho heraldo se hubiera vuelto aún más ancho de hombros. Al parecer, el actor había estado viviendo en el gimnasio para poder ganar masa muscular y representar al gran héroe de la Nación del Fuego bajo una luz aún más gloriosa. Podría perdonar todo eso, pero, por el amor de los espíritus, ¿quién le escribía todos esos discursos? ¡Qué miserable bastardo! ¿Y cómo lo hicieron para trabajar tan rápido? Apenas había puesto un pie en tierra firme y ya tenían el guión terminado, con los actores memorizando todos sus diálogos. ¿Y esa escena con la princesa del norte? Ni siquiera la había visto. Entonces, ¿de dónde se suponía que había salido toda esta historia de que de repente se enamoró perdidamente de un guerrero tan poderoso y magnífico y se unió a la causa justa? Tengo que admitir que se han superado a sí mismos. Enciende el fuego en tu corazón. Citó de la escena de reclutamiento. Me había estado atormentando sin piedad durante la última media hora, y eso sin contar todas las miradas significativas y las pequeñas preguntas inocentes en las que me pedía que aclarara ciertos detalles, que habían comenzado mientras aún estábamos viendo la obra. Durante el intermedio, logré escaparme al baño de una manera espectacularmente indigna, pero al final tuve que regresar y soportar la humillación de nuevo. Ella me aplastaba lentamente contra el suelo, saboreando cada centímetro del tacón, presionando mis puntos más dolorosos. Metódicamente. Con sentimiento. Sin la menor prisa. Durante toda la actuación, había suspirado soñadoramente y admirado mi heroica conducta.
Corrección. Había fingido suspiros soñadores y prodigado una falsa admiración con un deleite malicioso sin disimulo, y seguía haciéndolo. Alteza, por el amor de los espíritus, por favor, no más. Admití la derrota. Una derrota total y absoluta. Y en lugar de encubrir a su aprendiz, Piantao no hizo más que echar leña al fuego. Ayúdame a salvar a tu gente, pues no saben lo que hacen cuando invocan a los poderes oscuros. Recitó mi amado maestro, asestando el golpe final. Fue entonces cuando finalmente comprendí por qué Azul había insistido en llevarlo consigo. Qué ciego e ingenuo había sido al no darme cuenta antes. Muy majestuoso, Chan, asintió solemnemente el traidor antes de darse la vuelta para ocultar su sonrisa. En efecto, Chan, fue magnífico. ¿Me darías algunas lecciones de oratoria? Realmente debería conocer esta faceta de mi asesor. Mátenme. Deberíamos invitarlos a actuar en el palacio. Mi reacción solo divirtió aún más a la pequeña diablilla. Triunfo. El enemigo vencido, pisoteado bajo mis pies. Eso era exactamente lo que decían sus ojos. Y entonces caí en la cuenta. Lo más probable es que me encuentre con Topen Yudao. Y para entonces, es casi seguro que esta obra ya habría llegado a la ciudad. Pobre de mí. Mi profundo suspiro solo inspiró otra oleada de entusiasmo en la princesa y la forma en que luchaste contra ese saboteador mientras protegías a mi pobre y frágil tío, Azula exclamó con entusiasmo, imitando lo mejor que pudo la voz grave y resonante del actor. Soy la sirvienta de la llama oculta. No pasarás. Espíritus, ¿por qué? No, ahora estaba segura. Ella lo había planeado desde el principio. Las dos habían conspirado a mis espaldas y preparado esta elaborada trampa. Bueno, dos personas podrían jugar a ese juego. Además, pronto tendría mi propia arma secreta. Suponiendo que ese viejo traidor no me haya abandonado también allí. Aunque tienes razón, princesa, dije con la mayor naturalidad posible, son actores extraordinariamente talentosos. Me pregunto cómo representarán tus hazañas en el Reino Tierra. Se quedó paralizada a mitad de un paso. Literalmente me congelé. Un segundo después, siguió caminando como si nada hubiera pasado, diciendo algo así como, esperemos a que las haya terminado. Pero en ese breve instante, capté la expresión de su rostro y eso me alegró muchísimo. En definitiva, el día terminó de forma bastante agradable. Piandao, que caminaba detrás de nosotros, se limitó a reírse entre dientes mientras observaba cómo se desarrollaba la pequeña pantomima. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo no era de los que guardan rencor. Me vengaría, lo olvidaría todo, y luego me vengaría de nuevo. Lo único que quedaba era averiguar cómo. Algún tiempo después. Maestro, mi deber ha sido cumplido, y la tribu del agua se ha postrado ante la grandeza de nuestra nación, proclamó el gigante arrodillado ante el anciano maestro de aspecto clásico y sabio. Las artes de la persuasión y la proclamación de la voluntad de fuego que me otorgaste me permitieron llegar a sus corazones, y prenderles fuego. Tus logros me llenan de alegría, mi aprendiz. Pero recuerda, no hay límites para la perfección, y muchas más hazañas gloriosas y heroicas te esperan al servicio de la nación del fuego y del dios emperador Ozai. Acepta esta espada, forjada en el aliento de un dragón, y úsala contra nuestros enemigos. Que te proteja a ti y a la princesa Azula. Así será, maestro. Arde con fuerza, aprendiz mío. Lleva adelante la voluntad del fuego. Por el poder de la juventud y el dios emperador. El señor Piandao se incorporó bruscamente en la cama, empapado en sudor frío. Una pesadilla. Una auténtica pesadilla. Chan no iba a convencer realmente a esos actores para que montaran una obra de teatro sobre su propio entrenamiento, ¿o sí? La vívida imaginación de un artista y de un hombre excepcionalmente talentoso proporcionó de inmediato una respuesta detallada a esa pregunta. Una pesadilla. Y lo peor era que, conociendo a Chan, Piandao no podía afirmar con sinceridad que el chico no se vengaría por haber sido víctima de semejante trampa. Al contrario, le habría sorprendido mucho más que su aprendiz no ideara alguna broma particularmente cruel. Y la imaginación del heraldo probablemente era incluso más fértil que la suya. La idea me resultaba profundamente inquietante. Sobre todo cuando recordaba las miradas ocasionales que su aprendiz le había estado dirigiendo últimamente, miradas rebosantes de un entusiasmo malsano. Brrr. Mi señor, murmuró la concubina que estaba a su lado, despertándose. Tráeme un poco de agua, Yumiko. La joven asintió y se levantó de la cama en silencio. Solo fue un sueño, exhaló el espadachín una vez más. No me haría quedar como un viejo senil que le enseñó a dar discursos como ese, ¿lo haría? Pasamos un día más en casa de mi amo, descansando tras nuestra ajetreada excursión, planeando el camino de regreso al palacio y simplemente disfrutando de un rato en la naturaleza. Tampoco hubo problemas con mi arma secreta. Piandao podría enviarla en un par de días. Un halcón mensajero se encargaría fácilmente de la entrega. Sin embargo, nada de eso disminuyó mi deseo de vengarme no solo de la princesa, sino también de ese viejo bastardo. Y ya tenía una idea bastante clara de cómo hacerlo, aunque también tenía planes para el futuro lejano. Si iba a vengarme, bien podría hacerlo como es debido. Sin embargo, primero tendría que vivir lo suficiente para poner en práctica esos planes, y eso estaba resultando mucho más complicado de lo que me hubiera gustado.
Al menos esta vez, Azula no era la responsable de mis problemas. El verdadero problema eran los maestros del agua. Junto con las mujeres y los niños. ¿Los había traído de vuelta? Sí. ¿Había dado instrucciones claras sobre dónde debían alojarse? Sí. Ahora debía asegurarme de que esas órdenes se cumplieran. De lo contrario, alguien podría decidir enviar a las mujeres a prisiones especiales amparándose en algún antiguo y polvoriento decreto, mientras que mi propio decreto convenientemente desaparecía. ¿Y entonces qué? Seamos claros, la poca confianza que esas mujeres tenían en la Nación del Fuego, y en mí en particular, quedaría completamente destrozada. Y se suponía que estas mujeres debían enseñar a la siguiente generación, incluidos los niños superdotados. Así que no me quedó más remedio que inspeccionarlo todo personalmente. ¿Dónde los habían alojado? ¿Cómo los habían alojado? ¿Si estaban recibiendo los suministros adecuados? ¿Cómo los estaban tratando y todo lo demás? Personalmente. Y, naturalmente, Azula no estaba dispuesta ni era capaz de quedarse sentada sin hacer nada mientras yo hacía todo eso, así que me acompañaba a todas partes, lo cual no hizo absolutamente nada por mejorar mi estado de ánimo. ¿Y por qué se preocupan tanto por ellos? Preguntó la princesa después de que termináramos de inspeccionar a otro grupo. ¿Acaso no es para eso que están los burócratas? Mi experiencia me ha enseñado que si quieres que algo se haga bien, solo hay dos opciones. Primero, encontrar a la persona que pueda hacerlo mejor que nadie. Segundo, hacerlo tú mismo. El primer enfoque es lo que distingue a un buen líder, y es el que suelo intentar seguir. Pero en este caso, hay un gran problema. Simplemente no tengo tiempo para buscar candidatos y evaluarlos a fondo. Y confiar en personas en las que ni siquiera puedo confiar plenamente en un asunto como este, la chica frunció el ceño pensativa. ¿Como lo que pasó con el mecanista? Por poner un ejemplo, asentí. Prefiero pasar unos días más trabajando duro y perdiendo el sueño ahora que lamentarme durante los próximos 10 años por no haber contratado a sanadores, irrigadores y demás personal útil que necesitamos. Sin mencionar que me daría mucha pena que todo el trabajo que ya hemos invertido se desperdiciara. Ya veo. Entonces, ¿a qué vienen esas extrañas preguntas tuyas sobre esas estadísticas aún más extrañas, y el mercenario? Oh, así que ella ya lo sabía. Aunque, la verdad, habría sido más extraño si no lo hubiera hecho. Existía una alta probabilidad de que la princesa estuviera haciendo esa pregunta en nombre de Ozai. Ah, ¿ya encontraron al mercenario? Para entonces habíamos llegado a mis aposentos y abrí la puerta. Esa parte es bastante sencilla. Dado que todos se han esforzado tanto en crear esta imagen del Heraldo del Fuego como una aterradora montaña de músculos, sería una tontería no aprovecharla después de todo. ¿Quién va a sospechar del joven guerrero tranquilo y modesto que acompaña al temible Heraldo del Fuego cuando, justo a su lado, se encuentra un bruto descomunal que coincide casi a la perfección con las descripciones exageradas de dicho Heraldo? Espolvoreé un puñado de hierbas aromáticas en la tetera. Una tetera con agua fresca ya estaba lista cerca, gracias a la fontanería del palacio. Con un pequeño esfuerzo por mi parte, el agua empezó a burbujear alegremente. ¿Una taza de té, Su Alteza? Esa expresión en su rostro, claro. Sin darme cuenta, había adoptado la forma de hablar de Hiro, y la princesa no era precisamente su mayor admiradora. Una idea interesante. La princesa tomó asiento a la mesa y asintió en señal de aprobación. ¿Pero qué hay de tu búsqueda? Esos parámetros son muy extraños. ¿Qué tiene que ver la luna llena con todo esto? Sí, fui ingenua al pensar que simplemente dejaría el tema. Bueno, tenía esta explicación preparada desde hacía bastante tiempo. Esa historia es incluso más extraña que los propios criterios de búsqueda. Mientras estaba en el norte, tuve la oportunidad de conversar con algunos maestros del agua sobre el significado de la vida. Supongo que no sobrevivieron a la conversación, comentó la maestra Fuego con aire de entendido por encima del borde de su taza de té. No, ¿por qué no lo harían? Sobrevivieron a la conversación sin problemas. No sobrevivieron a la separación. Literalmente se ahorcaron de desesperación. Pero eso no viene al caso, dije, restándole importancia. El caso es que circulaba entre ellos un rumor sobre una bruja extraordinariamente poderosa de la tribu Agua del Sur que, sin embargo, había sido capturada por nuestras fuerzas. ¿Y cuál es el problema? Preguntó la princesa, arqueando una ceja. El problema es que, según los norteños, escapó de la cárcel y ahora vive en algún lugar del archipiélago. Casi se atraganta con el té. ¿Qué? ¿Cómo? Creía que nuestras cárceles eran a prueba de fugas. Bueno, el avatar logró entrar en la prisión flotante con una facilidad ridícula, señalé. Esa comparación no es justa. Tomó otro sorbo. Aún así, decidí que valía la pena comprobar los rumores. Tienen casi 50 años, pero si existe la más mínima posibilidad de que una bruja lo suficientemente hábil como para escapar de una prisión de máxima seguridad se esconda prácticamente a la vuelta de la esquina, sería una tontería no investigar. ¿Qué podría lograr una sola fugitiva? Además, cruzó una pierna sobre la otra. Si esto ocurrió hace medio siglo, ya debe tener al menos 70 años.
Debería estar hecha pedazos. Una de esas viejas reliquias hundió un par de nuestros cruceros y dispersó a toda una compañía de maestros fuego, a pesar de haber pasado varias noches sin dormir recorriendo la ciudad e interceptando nuestros proyectiles de artillería. ¿Eso dices? La princesa me miró con escepticismo. ¿Y cómo es posible que los norteños sepan algo así si ni siquiera nosotros lo sabemos? No tengo ni idea de cómo se enteraron los norteños del incidente. Solo hablé con gente que sabía de la bruja de oídas. Pero supongo que, por aquel entonces, todavía existía contacto entre las dos tribus, y la bruja logró avisar a alguien que conocía. Además, para una maestra del agua lo suficientemente poderosa, el mar que rodea las islas no supone un gran obstáculo. Muy bien. Supongo que encontraste algo en los archivos, de lo contrario no habrías empezado a enviar funcionarios por todo el archipiélago en una misión tan inusual. Sí. El alcaide hizo todo lo posible por mantenerlo todo en secreto, pero no pudo borrar todos los registros. Por ejemplo, dije, dando un sorbo a mi té. Muerte del prisionero número 734. Ocurrió la noche de luna llena, cuando los maestros agua están en la cúspide de su poder. ¿Y qué? Intentó aprovechar al máximo sus habilidades cuando estaban en su punto álgido, se esforzó demasiado y murió. He oído hablar de casos similares. Y una vez más, Su Alteza, tiene usted toda la razón. En sí mismo, es un incidente perfectamente normal. Pero si examina los registros de nómina de los guardias, notará que la semana posterior a la muerte del prisionero número 734, 10 guardias dejaron de cobrar su sueldo. Eso empieza a parecer un poco sospechoso, ¿no cree? Asintió con creciente interés. Si investiga un poco más a fondo, descubrirá que todos y cada uno de ellos estaban de servicio la noche en que supuestamente murió nuestro prisionero. Oh, sus ojos se abrieron de par en par. Un instante después, se estrecharon hasta convertirse en una mirada peligrosamente entrecerrada. Lo más gracioso fue que realmente encontré todo esto en los archivos. Por suerte, la burocracia y el sistema de registro de la Nación del Fuego estaban excepcionalmente bien organizados, y los archivos centrales conservaban cuidadosamente cada lista, decreto, plan y orden relacionados con instalaciones especiales, prisiones, fuertes, fortalezas, oficinas gubernamentales, básicamente cualquier cosa desde el nivel del magistrado de una ciudad de tamaño mediano en adelante. Es cierto que, si no hubiera sabido de antemano qué buscaba, dónde buscar y cómo los burócratas preferían ocultar sus errores, nunca habría logrado descubrir nada realmente valioso. Suena plausible, dijo Azula con una sonrisa pícara, pero hay un fallo en tu teoría, Heraldo. Suena plausible, dijo Azula con una sonrisa pícara, pero hay un fallo en tu teoría, Heraldo. ¿Y qué es eso? Si aniquiló a toda la guardia nocturna, ¿por qué no liberó a los demás? Debería haber docenas de maestros agua prisioneros allí. Si no 100, sin duda varias docenas. Y si realmente logró contactar con los norteños, ¿por qué no escapó con ellos en lugar de quedarse aquí? Tengo varias teorías. Es posible que ya hubiera perdido la cabeza. Después de todo, estamos hablando de años y años en aislamiento con apenas agua, viviendo al borde de la muerte por sed. Condiciones como esas pueden conmover hasta a la mente más fuerte. E incluso si no lo hacen, me encogí de hombros. Estamos hablando de la tribu del sur. La misma gente que grita sobre la familia mientras zarpa colectivamente para convertirse en piratas, disfrazándolo de venganza, una guerra por la libertad y otros nombres bonitos, mientras deja a sus mujeres, niños y ancianos a su suerte. ¿Qué tipo de preocupación por los camaradas encarcelados cabría esperar de alguien criado en esa sociedad? Escabullirse discretamente no encajaría con un sureño. En cambio, emprender una venganza personal ignorando todo lo demás, eso sí que sería propio de él. Y sin embargo, te estás esforzando mucho por ayudar a los norteños, son personas más civilizadas y razonables. Si se hubieran parecido en algo a los sureños, nuestra invitación a sus hijos no habría servido de nada. En ese caso, el plan de Zhao habría sido la solución más lógica al problema. Interesante. La princesa apuró su taza y tomó la tetera. Simplemente no logro entenderte, Chan. Su Alteza. No importa. Solo estaba pensando en voz alta. Bajó la mirada hacia su té de nuevo, observándome por encima del borde de la taza con una mirada inquisitiva. Recibí el mensaje. Era mejor no continuar la conversación en esa dirección. A la mañana siguiente nos reunimos con nuestro mercenario. ¿Qué podía decir? Un coloso musculoso. La brutalidad emanaba de él. Y también su aversión a la conversación. Sin embargo, como profesional, era intachable. Cobraba generosamente por sus servicios, pero valía cada centavo. Durante todo el tiempo que lo conocí, Spirits, apenas le oí decir 20 palabras en total, incluyendo su nombre, o mejor dicho, su apodo, Hombre Combustión. A eso hay que añadir el precio por un mes de trabajo interpretando el papel del Heraldo del Fuego y segundo guardaespaldas de la princesa, además de su confirmación una vez que acepté los términos del contrato. ¿Negociar con él? ¿Para qué? El Estado iba a pagar la cuenta de todos modos. Resulta que controlar el fuego no era lo único que sabía este tipo. También tenía un buen dominio del control del ki.
probablemente autodidacta, o entrenado por algún maestro clandestino, pero en su campo, era realmente bueno. Piénsalo. El hombre tenía prótesis de acero en lugar de un brazo y una pierna, pero se había adaptado a ellas tan completamente que no solo no le causaban ninguna molestia, sino que funcionaban en combate como si fueran extremidades reales. Por alguna razón, me vino a la mente Darth Vader. Claro que no era difícil entender por qué. Él también se dedicaba a repartir bondad y felicidad a pesar de que le faltaban un par de brazos y piernas. Azula también quedó impresionada por nuestra nueva amiga, aunque intentó no demostrarlo. Las explosiones a distancia con el poder destructivo de un par de barriles de gelatina explosiva suelen causar impresión, junto con la inevitable pregunta de cómo defenderse de algo así. Yo lo sé bien, la misma idea se había arraigado claramente en la mente de la princesa. Lo supe simplemente por el repentino cambio en sus planes para los próximos días. Hasta entonces, no había ocultado su intención de seguir observándome en mi hábitat natural, es decir, acompañándome en las inspecciones de los orfanatos. De repente, sin embargo, surgió un asunto urgente en el palacio, y un brillo decidido apareció en sus ojos. En definitiva, Combustion Man causó una excelente primera impresión. Afortunadamente, la inspección no reveló ningún problema. Había espacio de sobra en las residencias estudiantiles. El alojamiento estaba en sorprendentemente buen estado, el programa educativo era variado y la propaganda operaba a un nivel casi sobrenatural, en algún punto entre el Gran Hermano te vigila y larga vida al Señor del Fuego Ki, Ozai. En cuanto al Heraldo del Fuego, representado por un gigante silencioso que miraba a todos como si fueran simples enemigos ocultos del Estado, la administración estaba preparada para abrir sin dudarlo todas las puertas, ventanas y rejillas de ventilación. Mientras tanto, el joven que acompañaba al Heraldo gozaba de la buena voluntad del personal, principalmente de las jóvenes criadas, cocineras y diversas mujeres de entre 15 y 40 años, lo que me permitió recopilar un montón de chismes y echar un vistazo a cómo funcionaban realmente esas instituciones entre bastidores. Y, casualmente, todo lo que ocurría entre bastidores funcionaba extraordinariamente bien. El único inconveniente real, e incluso eso era discutible, era la disciplina. Era mucho más estricta de lo que cabría esperar en un internado común, rozando más bien la de una academia militar. Claro que, teniendo en cuenta el temperamento tanto de los maestros fuego como de los niños, e imagínense la combinación de ambos, probablemente era mejor así que tener que explicarle a algún padre enfurecido por qué su preciado hijito había muerto accidentalmente asado vivo durante un juego. Regresamos de nuestra instructiva excursión un par de días después, justo a tiempo para la llegada de un halcón mensajero que traía el arma secreta de Piandao. En cuanto tuve la oportunidad de examinarla bien, una sonrisa de expectación se dibujó espontáneamente en mi rostro y se negó obstinadamente a desaparecer. Mientras tanto, mi ánimo se disparó a la estratosfera. Solo los sirvientes del palacio se estremecían nerviosos ante el menor ruido. Estar cerca de la princesa ya era peligroso para la autoestima, la salud y la vida. Ahora que había aparecido su contraparte masculina, que, a todos los efectos, poseía la misma autoridad y poder, sus vidas se habían vuelto aún más interesantes. Cuéntame sobre tu pasatiempo. Me gusta observar serpientes venenosas en su hábitat natural. Ya sabes, nada se compara con la emoción de verlas de cerca, sabiendo que podrían morderte en cualquier momento. ¿Y, trabajas en una oficina llena de mujeres? Sí. Chan. Un mes después, corrientes de fuego azul se retorcían sobre la cubierta en un furioso vórtice. Si algún desafortunado observador del Reino Tierra hubiera presenciado la escena, bien podría haber muerto de un infarto, abrumado por la inmensa alegría de encontrarse con maestros de tal poder a tan corta distancia. Cualquier miembro de las tribus del agua probablemente habría compartido la opinión de los continentales, posiblemente con consecuencias muy similares para su salud. Por otro lado, incluso entre los habitantes del archipiélago de la Nación del Fuego, muy pocos se habrían arriesgado a pisar la cubierta superior del acorazado en aquel momento. Sin embargo, a las dos figuras, unidas en el corazón mismo de la tempestad de fuego, no les importaban las opiniones de los forasteros. El hombre alto y de hombros anchos se movía con una lentitud engañosa. Sus brazos apenas se movían en el aire, su juego de pies era casi imperceptible, pero una y otra vez esquivaba cada ataque, obligando a su oponente a retroceder. La figura más esbelta de la chica giraba a su alrededor, combinando una gracia impresionante con una velocidad asombrosa. Una y otra vez se lanzaba al ataque, intercambiaba varios golpes ligeros como plumas y luego se apartaba al instante para evitar la lluvia de golpes que le seguía. Cada ataque, cada movimiento de cualquiera de los combatientes iba acompañado del profundo y resonante rugido de las llamas que brotaban de sus manos, las puntas de sus botas, sus talones o incluso sus bocas abiertas. Los destellos azules de un intercambio no tenían tiempo de desvanecerse antes de que otros nuevos los reemplazaran, y la tormenta de fuego aullaba cada vez con más ferocidad, cada vez con más rapidez. Otro latido, y las dos figuras se abalanzaron la una sobre la otra.
chocaron, y un muro de fuego, con toda la fuerza del vórtice, arrancó un gemido lastimero de la cubierta de acero, que ya se había calentado hasta adquirir un pálido brillo carmesí y se blanqueaba progresivamente con el calor. Sin embargo, la superficie infernalmente caliente bajo sus pies no preocupaba a los combatientes más que la opinión de los espectadores. El hombre agitó el brazo una vez más, mientras la mujer giraba a su alrededor. Un nuevo vórtice ya comenzaba a formarse. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto, Lo? Preguntó la mujer que estaba de pie en lo alto de la torreta de la cubierta, volviéndose hacia su compañera. Incluso desde casi 50 metros de distancia, el calor sofocante era imposible de ignorar. Resultaba difícil siquiera imaginar lo que debían estar soportando los guerreros en los pasillos bajo cubierta. Como si no lo supieras, Lee. Sí, también hay millones de mujeres con ese nombre en la Nación del Fuego. Exclamó la autora con desesperación, respondió la anciana bajita, despojada hacía tiempo de los últimos vestigios de su antigua belleza, dirigiéndose a su hermana gemela. Ya han pasado 2 horas y ninguna de las dos respira con dificultad. Es extraordinario. Me atrevería a decir que estos partidos están haciendo más por la princesa que meses de entrenamiento ordinario. ¿Un partido? Lo arqueó una ceja con sorpresa. Mira con atención. Esto no es un partido. Es una danza. Una hermosa danza entre los dos depredadores más peligrosos. Sí, supongo que realmente hacen buena pareja. Formarán una pareja bastante interesante, si no se matan entre ellos antes, claro, asintió la anciana. ¿No es para eso que estamos aquí? ¿Para asegurarnos de que no lo hagan? Preguntó su hermana con tono filosófico. Sí, pero ahora mismo no necesitan nuestra intervención. Y, para ser sincera, no sería posible aunque la necesitaran. Así que, hermana, ¿qué te parece una taza de té? Excelente idea. Bueno, dejemos a nuestros tortolitos con sus arrullos. Lorozai se alegrará al saber que el candidato es realmente impresionante. Ven, tomemos un té. Pajaritos del amor, ¿eh? Más bien un dragón y un tigre. Pero tienes razón. No hay que hacer esperar al té. Y con eso, las dos distinguidas damas que habían dedicado sus vidas a criar a la realeza de la Nación del Fuego abandonaron su puesto de observación, mientras que debajo de ellas los dos maestros fuego con personalidades de todo menos simples continuaban su entrenamiento. El grito del vigía, tierra a la vista. Nos interrumpió justo cuando llegábamos a los últimos movimientos de nuestro entrenamiento. Azula empezaba a cansarse, y yo también sentía el esfuerzo, así que en cuanto oímos el grito, nuestras miradas se cruzaron. Sin intercambiar palabra alguna, ambos llegamos a la misma conclusión y nos detuvimos. La princesa echó la cabeza hacia atrás para mirar la torre de vigilancia, luego giró la cabeza para escudriñar el horizonte antes de apartarse con irritación un mechón de pelo de la cara. El gesto fue totalmente instintivo, ese mechón en particular parecía empeñado en caerle en los ojos a la menor oportunidad, pero esa pequeña molestia tenía muy poco que ver con el motivo de su irritación. Para entonces, ya estaba completamente convencido de que la hija de Ozai tenía una personalidad extraordinariamente compleja y contradictoria. O mejor dicho, sencilla. Una vez que se comprendían algunos aspectos clave sobre ella. Pero seguía siendo compleja. En ese momento, por ejemplo, lo que más le molestaba era que nos hubieran interrumpido. El hecho de que ella misma estuviera más que dispuesta a parar no le importaba en absoluto. En otras palabras, Azula podía combinar sin esfuerzo la felicidad de que el viaje estuviera casi terminado, la satisfacción por la inesperada oportunidad de descansar y relajarse, y la sincera indignación de que algún insolente se hubiera atrevido a interrumpirla en medio de lo que estaba haciendo. Excelente. Un instante después, toda emoción había quedado oculta tras su habitual máscara. Esperemos que esto no dure mucho. Me imagino que entraremos al puerto dentro de un par de horas, respondí con calma, acercándome a ella. Me alegro de oírlo, dijo la princesa, ajustándose la manga con disimulo y evitando mi mirada. Ocúpate de todo aquí. Estaré en mis aposentos, por supuesto. Observé su orgullosa figura que se alejaba por un instante antes de soltar un suspiro silencioso y dirigirme hacia la proa. Por fin, Yudao. Pronto volvería a ver a Suki y a las guerreras Kyoshi, tomaría té con Morishita y, por fin, tendría un respiro de Azula. Para ser sincera, hubo momentos en que realmente quería, bueno, no estrangularla, pero algo parecido. Nuestra relación se había convertido en algo peculiar. Nos llevábamos bastante bien, e incluso teníamos estilos de lucha casi idénticos, aunque eso no era de extrañar. Un Jinki agresivo era simplemente propio de los maestros fuego. La princesa, sin embargo, era demasiado directa, mientras que yo prefería todas las artimañas posibles y aprovechar al máximo el terreno. Recuerdo perfectamente lo asombrada que se quedó cierta persona cuando acabó envuelta en un tapiz cuyos soportes corté discretamente durante uno de nuestros entrenamientos. Pero da igual, el verdadero problema era que, aproximadamente el 80% de nuestras conversaciones terminaban con uno de nosotros intentando provocar al otro.
A veces ella intentaba intimidarme para que cediera mientras yo me mantenía firme. Otras veces le devolvía el golpe dejándola momentáneamente sin palabras, solo para pasar los siguientes minutos defendiéndome de la inevitable represalia. De vez en cuando, incluso llegaban a las manos y a una sesión de entrenamiento no programada. En definitiva, dos maestros fuego con personalidades poco agradables a bordo de lo que resultó ser un barco no tan grande conformaban una mezcla bastante explosiva. La princesa estaba obviamente furiosa por mi actitud, y por el simple hecho de que, en principio, yo era libre de decirle exactamente qué podía hacer con sus órdenes. No es que lo hubiera hecho todavía, pero la posibilidad existía, y eso bastaba. Yo tampoco estaba exenta de culpa. No había tenido oportunidad de relajarme desde el inicio de la campaña del norte. No es que estuviera nerviosa, pero con cada día que pasaba, mi paciencia y mi capacidad de perdonar se alejaban cada vez más. Y, además de todo eso, tenía que mantener la debida fachada cortesana. El barco estaba, a todos los efectos prácticos, repleto de observadores de todas las facciones de la corte imaginables, por no mencionar a un sinfín de entrometidos deseosos de mirarnos a la princesa y a mí a cada hora del día si se les daba la más mínima oportunidad. Probablemente estaba demasiado acostumbrada a ese tipo de atención como para importarle, pero a mí me ponía de los nervios. El único lugar donde por fin podía respirar era mi cabaña, pero, por desgracia, solo estaba allí para dormir. El resto del tiempo, más o menos, tenía que quedarme con Azula. Se oyeron pasos detrás de mí, y un instante después dos figuras se detuvieron cerca. Una de ellas hizo una reverencia respetuosa. Mi señor, nos aproximamos a la rada de Yudao, informó el capitán del barco. ¿Le importaría dar alguna instrucción adicional a la flota? No, capitán. Proceda como mejor le parezca. Como usted ordene, mi señor. El hombre hizo una reverencia de nuevo y luego se alejó apresuradamente con un alivio inconfundible. Por el momento, tendrás que quedarte en los barracones comunes, le dije a mi segundo visitante. Cuantos menos lugareños te vean, mejor. Tras pensarlo un poco, llegué a la conclusión de que era improbable que en Yudao nos enfrentáramos a un peligro real. Además, mucha gente allí ya me conocía. Revelar mi enorme poderío militar con antelación habría sido una tontería. El corpulento mercenario asintió, indicando que había comprendido. Su expresión no revelaba nada sobre lo que sentía respecto a la orden, pero no me cabía duda de que la cumpliría. Además, no era ni mucho menos su primera misión de este tipo. Sorprendentemente, a pesar de su tamaño y su aspecto intimidante, tenía una habilidad asombrosa para pasar desapercibido y mimetizarse con su entorno. Por cierto, todavía no había descifrado las explosiones mágicas del hombre combustión. Estaba claro que detonaba el espacio mismo mediante energía ki positiva, pero cómo lo hacía exactamente, y, más importante aún, cómo transmitía la carga hasta el punto de la detonación, seguía siendo un misterio para mí. Tampoco había encontrado nada remotamente parecido entre los conocimientos que me había transmitido mi conocido loro gótico. Dudaba que el espíritu hubiera ocultado algo deliberadamente. Lo más probable es que simplemente desconociera que tal cosa fuera posible. A pesar del estancamiento mundial, aún se producía cierto progreso cualitativo. No hacia afuera, mediante el descubrimiento de nuevas tecnologías o ramas completamente nuevas del control de elementos, sino hacia adentro, a través del perfeccionamiento de las artes existentes, lo que dio lugar a técnicas como el control de la sangre, el control del metal y similares. Sea como fuere, por muy valioso que fuera Combustion Man como arma de combate y como demostración viviente de algo hasta entonces desconocido, era un pésimo conversador. Además, se negó a realizar combates de práctica, aceptando solo una sesión de entrenamiento para evaluar qué esperar de la princesa y de mí, y qué debíamos esperar de él. Después de eso, simplemente asintió y se retiró a su camarote, lo que nos dejó a Azula y a mí desahogándonos a costa la una de la otra. Pero ahora eso había terminado. El reino tierra. Yudao. Mi mujer. Mis amigos. Una guardia de honor ceremonial y el propio gobernador nos esperaban en el puerto para recibirnos. Claro que era de esperar. Un acorazado con su escolta ondeando los estandartes de la princesa y del heraldo. Lo único que faltaba para alcanzar la cima del estatus VIP era el propio Ozai. A medida que nos acercábamos, pude observar mejor al séquito y a los guardias de Morishita, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. La armadura de las guerreras Kyoshi era prácticamente inconfundible. Junto al gobernante de Yudao se encontraba su esposa, mientras que entre el séquito. Oh, todas las caras me resultaban familiares. Lao. Tobeifun. El mecanista y su hijo, quien, por cierto, ya no estaba confinado a una silla de ruedas, sino que se desplazaba con muletas. Su Alteza, Heraldo, Morishita y sus acompañantes hicieron una reverencia. Bienvenido a Yudao. Es un gran honor recibirle. Sí, sí, respondió Azula con una mueca de impaciencia. Mis aposentos están listos, ¿verdad? Por supuesto, respondió el gobernador con un asentimiento imperturbable. Excelente. Entonces me retiraré a descansar. Chan, encárgate de la seguridad y el transporte. Mañana recorreré los alrededores.
Tras impartir sus órdenes con dignidad principesca, Azula se dio la vuelta para dirigirse a los aposentos preparados para ella, donde el asistente del gobernador ya la esperaba para acompañarla. Y entonces tropezó. En absolutamente nada. Se recuperó casi al instante, disimulando el tropiezo con tanta gracia que la mayoría de la gente probablemente ni se habría dado cuenta. Yo, en cambio, ya estaba sudando frío. Mientras tanto, Top encontró de repente las nubes absolutamente fascinantes, haciendo un gesto bastante llamativo para demostrar que no tenía absolutamente nada que ver con todo aquello. Bien. La niña ciega. Eres un idiota. Sentí que empezaba a temblar. Pequeño tonto. Por suerte, se evitó el desastre. La princesa, ahora aún más irritada, continuó su camino hacia sus aposentos sin sospechar nada, y todos a nuestro alrededor exhalamos un silencioso suspiro de alivio. En cuanto a mí, me encontré ante una decisión muy difícil. Darle a la joven heredera Beifon la paliza que se había ganado a pulso, allí mismo, delante de toda una multitud de dignatarios y de su propio padre. O finalmente, abrazar a Suki. Pero por otra parte, ¿de verdad fue una elección? Oh, Chan, respirando, logró jadear la niña, completamente aplastada en mi abrazo. Aflojé mi agarre. Un poco. Te extrañé. Durante un precioso lapso de tiempo, todo lo demás dejó de importar. Los altos funcionarios y las personas más ricas, si no del mundo, sin duda del reino tierra. Mi padre y todos sus planes. La princesa imposible. El chico volador con complejo de héroe. Todos los demás. Simplemente, estaba feliz. Lamentablemente, no me permitieron permanecer en ese estado de dicha por mucho tiempo. Oye. Alguien me dio una palmada en el muslo. ¿Interrumpimos algo? Ya sabes, la delegación de bienvenida, saludando a todos, ese tipo de cosas. La joven señorita Beifon hizo girar una mano en el aire, ilustrando precisamente eso. Top, me alegra verte también. Sin duda, muy pronto hablaremos sobre tu comportamiento y sobre la importancia de pensar antes de actuar. Estabas más feliz de ver a Suki, mucho más feliz, naturalmente, acompañó el comentario con una sonrisa descarada y sin pudor. O solo me lo pareció a mí, o su expresión no parecía tan traviesa como de costumbre. Voyeur, murmuré. Era agradable saber que algunas cosas nunca cambiaban. Aún así, la chica tenía razón. Y no solo sobre mi, entusiasmo al abrazar a la cada vez más hermosa Suki, sino sobre el hecho de que ignorar tan descaradamente a semejante compañía no era precisamente prudente. Probablemente no podrían hacerme daño, pero, como se suele decir, después habría resentimiento. ¿Y quién sabe? Quizás tenga que trabajar con ellos durante años. Muy bien. Digamos que acababa de enmendar parcialmente su pequeño error, del que aparentemente ya se había dado cuenta después de leer mi reacción. Entonces me volví hacia los dignatarios allí reunidos y les ofrecí una leve reverencia. Mis disculpas. La alegría de nuestro reencuentro superó momentáneamente mi deseo de seguir el protocolo. No te preocupes, Herald, dijo Morisita con una sonrisa. Todos fuimos jóvenes alguna vez. Lo entendemos. El trato que dio fue sorprendentemente informal, más propio de un conocido, o incluso de un amigo, que de un funcionario del gobierno. A juzgar por las expresiones de varios de los funcionarios que acompañaban al respetado patriarca, era evidente lo que el gobernador pretendía demostrar a su audiencia, que él y el heraldo mantenían una excelente relación. ¿Tuviste un viaje agradable? Bueno, pues. Ayudar un poco a un hombre decente no me costaría nada, más que agradable. Si le apetece, podría contarle algunas historias interesantes mientras tomamos una taza de té, sobre todo si lo prepara Lady Morisita. Ella hace un té excepcional. ¿A dónde creía Suki que iba? En absoluto. Nadie le había dado permiso para escapar, así que simplemente la abracé con más fuerza y seguí sin soltarla. En cuanto a Top, no se había movido ni un centímetro, disfrutando, al parecer, de una manera retorcida y perversa de todo el espectáculo. Me encantaría, respondió el gobernador asintiendo con entusiasmo. Alcalde, gobernador, hombre decente, en definitiva, un buen tipo. Pero antes, necesito ocuparme de mi equipo. Ya está todo organizado. Nuestro capitán de puerto estará encantado de facilitarle a su capitán toda la documentación necesaria y las instrucciones de atraque. Con eso, la conversación llegó a su fin. Se invitó a los viajeros cansados a descansar, aunque cierta persona ya se había marchado a hacerlo sin esperar invitación. Intercambié algunas palabras sin importancia con Lao Beifong. Los saludos habituales, buenos deseos de salud y esperanza de que siguiera prosperando. Mientras tanto, Top aprovechó la oportunidad para escabullirse de su padre, anunciando que había echado de menos a su primer amigo y que quería charlar un rato. Lao se opuso inicialmente, insistiendo en que dicho amigo podría estar cansado después de un viaje tan largo, mientras nos lanzaba miradas cada vez más significativas a Suki y a mí. Al final, tuve que asegurarle que no estaba tan cansado y que sin duda podía dedicarle algo de tiempo a hablar con ese pequeño bandido. El comerciante suspiró con evidente alivio y se marchó. Al parecer, su querida hija lo tenía harto. Hablando de su hija. En cuanto Lao desapareció de mi vista y el sonido de sus pasos finalmente se desvaneció por el pasillo, me incliné hacia Top y le susurré suavemente al oído. Te voy a dar una nalgada.
No. Durante al menos otros 5 años seguiré siendo demasiado joven para algo así, pero después de eso, podemos retomar la conversación. Declaró la pequeña amenaza con descarada confianza. La mocosa parecía muy contenta consigo misma, y, a decir verdad, ya me lo esperaba. Aún así, algunas travesuras infantiles debían atajarse de raíz, o solo empeorarían. Si su padre no se había molestado en explicárselo, entonces supongo que tendría que hacerlo yo. Si fuera necesario, por la puerta trasera del cerebro. En cuanto llegamos a las habitaciones, prácticamente empujé a la chica dentro agarrándola por el cuello. Suki, Hu y Dandan me siguieron por su propia voluntad, animadas por mi consentimiento silencioso y el gesto inconfundible que lo acompañaba. Top evaluó de inmediato tanto la situación de la empresa como nuestro estado de ánimo. Ella se puso tensa. Top, una cosa es bromear, y otra muy distinta es cruzar una línea que jamás se debería cruzar. Conozco tu personalidad lo suficiente como para entender que solo intentabas ser graciosa. Sin embargo, a la princesa no le habría hecho ninguna gracia si se hubiera dado cuenta de que no habías tropezado por accidente. Aprende a pensar con quién puedes bromear, y con quién no deberías hacerlo bajo ningún concepto. PFFT. La chica Beifon sacudió la cabeza con un gesto que claramente decía, ¿cuál es el problema? Si hubiera sido un poco mayor, tal vez lo habría llamado celos. Pero tal como estaban las cosas. Solo los espíritus saben lo que ocurre en la mente de las mujeres, independientemente de su edad. Me froté la sien con cansancio. Veo que aún no lo entiendes. Déjame explicarte. Si alguien hubiera querido, tu pequeña maniobra podría haberse interpretado como un intento de asesinato contra el heredero al trono. Llevado a cabo mediante el control de la tierra. Mientras eras huésped del gobernador. Esa broma casi les cuesta la vida a ti, a tu padre y a toda la familia Morisita. Y es muy posible que hubiera tenido que cortarles la cabeza yo mismo, porque si una traidora al Estado llegaba viva a las mazmorras, al día siguiente estaría rogando por la muerte. ¿Queda claro? Las lámparas de la habitación llevaban un buen rato encendidas con luz azul, y a juzgar por la forma en que las chicas se habían apartado instintivamente, mis ojos probablemente también brillaban con toda su intensidad. Sí. Un regreso a casa inesperado. No me sorprendería que hoy me hubieran salido algunas canas más. Tienes suerte de que el gobernador no se diera cuenta de lo que pasó. De lo contrario, podría haberte delatado, aunque solo fuera por instinto de supervivencia. Algo de lo que, al parecer, careces por completo. Me sentí como un completo imbécil, pero era mejor para mí criticarla ahora que encontrarme en esa situación de verdad más adelante. Lo entiendo, dijo la chica, bajando la cabeza. No sé qué me pasó. La forma en que actuaba con tanta arrogancia, dando órdenes a todo el mundo, lo siento. Está bien. Mi irritación se desvaneció por sí sola al ver una imagen tan desoladora. Aunque, a decir verdad, ni siquiera estaba seguro de si estaba realmente arrepentida o si simplemente había leído mi estado emocional, había descubierto que lo había causado y había reaccionado en consecuencia. Pero por favor, no te vuelvas a poner en esa situación. Créeme, Top, sé que eres una chica muy valiente, una maestra tierra genial y una persona increíblemente fuerte. Lo sé todo. ¿Lo entiendes? Lo sé todo, y aún así te pido que no corras ese tipo de riesgos. No creerás que soy una idiota que se asusta por nada, ¿verdad? Beifon titubeó. Exactamente. Y eso también aplica para todos ustedes, por cierto. Mi mirada recorrió a las guerreras Kyoshi. La princesa no es una burócrata cualquiera de alto rango que se ha vuelto demasiado engreída por supuesto. Es una de las maestras fuego más poderosas del mundo, y lo sabe. En cuanto a su personalidad, hice una pausa. Digamos que podría hacer realidad casi todas las historias de terror que se inventan sobre mí estando completamente sobria y en pleno uso de sus facultades. Y me refiero a historias de terror reales, no a las fantasías de los estibadores sobre la vida cómoda de los altos funcionarios. ¿De verdad es tan monstruosa? Preguntó Suki, visiblemente impresionada. Así la criaron. Puede ser perfectamente razonable, reírse y pasar por alto pequeños defectos, pero si la tocas, olvídate de la compasión. Y humillarla públicamente la heriría profundamente. Así que les pido a todos, no se pongan en esa situación. De acuerdo, no lo haremos, respondió To con seriedad. Y, Chan, gracias por preocuparte por mí. De nada. Y puesto que parece que estás de acuerdo en que mi preocupación es justificada y necesaria, permíteme advertirte desde ahora. Si sigues portándote mal y provocando a la princesa, la señalé con el dedo. Te voy a dar una nalgada. Ja. La desfachatez de la palabra hizo que la chica se pusiera las manos en las caderas. Sabes, esa no es una obsesión muy sana. Recuerdo una vez, allá en los muelles, yo. No. Quiero. Oírlo. Lo que sea que Top haya presenciado, y cualquier efecto que haya tenido en la psique de una niña pequeña, no quería pensar en ello en absoluto. Está bien, te lo perdono. Con esa sonrisa en su rostro, nadie podría haberla llamado linda ya.
Bueno, me alegró mucho verte, pero supongo que ahora mismo tienes algo más interesante en mente que charlar con una niña, así que te dejo y salgo a dar un paseo. Sin esperar nuestra reacción, la señorita Beifon salió tranquilamente de los apartamentos para huéspedes. Mientras la veía marcharse pensativa, dirigí mi atención hacia los guerreros. Dandan, tengo una misión importante, pero peligrosa, para ustedes. Les advierto. Implica crueldad, sadismo y los instintos más bajos. Por otro lado, si tienen éxito, les proporcionará una inmensa satisfacción. ¿Qué clase de misión? Preguntó Suki tras intercambiar miradas cautelosas con sus amigas. Tienes que atrapar a esa pequeña bándida, peinarle el pelo, lavarle la cara y atiborrarla de dulces hasta que sea completamente incapaz de moverse. Teniendo en cuenta lo mucho que al pequeño diablillo le encantaban todas esas caricias y mimos infantiles, fue el castigo perfecto. Sí, era venganza. Y mi venganza sería terrible. Bueno, no debería haber jugado con mis nervios. Con Azula sola ya tenía suficiente. Las chicas intercambiaron sonrisas idénticas tras escuchar mi plan malvado y prometieron llevarlo a cabo a la perfección. Sin embargo, necesitarían refuerzos. Beifon no se rendiría sin luchar. Sí. Solo esperaba que no la descuartizaran para hacerse con recuerdos. Ánimo, estoy agotado. Le pasé un brazo por los hombros mientras ella empezaba a quitarse la armadura. Todavía teníamos mucho tiempo antes de la noche y el té con nuestro amable anfitrión, así que al diablo con los demás. Yo no estaba aquí. ¿Tan malo fue? Se apartó lo justo para ayudarme a quitarme la armadura. No era especialmente pesada, pero abrazar a una chica tan guapa era mucho más fácil, y mucho más placentero, sin ella. Sí. Estrés constante. Una cosa tras otra, ¿te han salido canas? Sus dedos se deslizaron suavemente entre mi cabello. Espero que me quede bien. Sonreí. Me sentí tan bien. Antes me caías muy bien, respondió el guerrero con un dejo de afecto entrecortado. Por desgracia, a nuestro pequeño bastardo volador y al espíritu del océano no les interesó mucho mi opinión al respecto, pero basta de cosas desagradables. ¿Cómo les ha ido a todos mientras estuve fuera? Cambié de tema a uno del que prefería hablar. Suki lo entendió perfectamente, pero no le dio importancia. En cambio, se recostó contra mí, se movió un poco para acomodarse mejor en mi abrazo y comenzó a contarme alegremente todo lo que había sucedido. En cuanto a mí, simplemente disfruté del calor de alguien querido y, por fin, me relajé. Aunque no por mucho tiempo. Enseguida me encontré doblada de la risa, un momento después soltando silbidos de asombro. Abandonadas a su suerte, las guerreras Kyoshi se las habían arreglado para vivir una aventura increíble en mi ausencia. Para empezar, las 2 primeras semanas se habían dedicado a un juego llamado Atrapa a la niña ciega indefensa en una ciudad de piedra. Durante ese tiempo, habían dominado el arte de salir volando desde parado directamente hacia el estanque, río o lago más cercano. Habían desarrollado reacciones ultra rápidas ante cualquier sonido que no encajara del todo con el ruido ambiental de la ciudad, para evitar ser lanzados al aire de nuevo. Habían mejorado sus habilidades para esquivar objetos de forma exponencial. Y, naturalmente, su paranoia había aumentado a la par. Finalmente, Top se aburrió del juego y simplemente regresó al grupo por su cuenta. Sí. Suki y los demás también habían viajado un poco. Junto con Tile. Resulta que las demostraciones de las guerreras Kyoshi con sus trajes tradicionales eran muy populares, así que pasaron un tiempo acompañando a la siempre alegre acróbata. Incluso me envió saludos y un beso apasionado, que debía ser entregado a través de cierta guerrera. No tenía absolutamente ninguna objeción. Al primer beso le siguió un segundo, luego un tercero. Para cuando escuché el resto de la historia, había pasado aproximadamente una hora. Habíamos terminado la segunda ronda, habíamos superado al menos parte de la nostalgia acumulada durante nuestra larga separación y, una vez más, éramos capaces de percibir el mundo que nos rodeaba con cierta claridad. Chan. A la mañana siguiente, la princesa y yo nos volvimos a encontrar para desayunar. Azula no dejaba de mirarnos con curiosidad a Suki y a mí, claramente intrigada por nuestras caras felices, aunque un poco cansadas. Lo más gracioso fue que no estábamos privados de sueño únicamente por la razón que la princesa imaginaba. Bueno, en parte sí, sin duda. Pero también habíamos tenido nuestra reunión vespertina para tomar el té con Morisita. A juzgar por cómo él y su esposa reprimían disimuladamente los bostezos, tampoco habían dormido bien. Aún así, habíamos hablado de muchos asuntos interesantes y útiles. Los temas iban desde otra abundante cosecha de repollo hasta intrigantes rumores que afirmaban que el avatar había sido visto en algún lugar de la costa acompañado por un destacamento del Reino Tierra. Los últimos inventos del mecanista merecían un análisis aparte. Ya establecido en Yudao, el mecanista contaba con maestros tierra y fuego a su disposición, además del apoyo de algunos de los mejores ingenieros y los recursos de una importante ciudad industrial. Como era de esperar, se volcó en mejorar absolutamente todo lo que caía en sus manos. La modernización de la maquinaria y la introducción del reciclaje habían aumentado la producción terminada, por un lado, y reducido los residuos vertidos al medio ambiente, por otro, principalmente porque esos mismos residuos aún contenían suficiente material utilizable como para construir la mitad de otro crucero.
Y todo lo que hizo falta fue instalar un sistema de filtración y limpiar los filtros cada 3 días. Tras años de exprimir al máximo los escasos recursos disponibles en el Templo del Aire del Norte, el ingeniero no había abandonado esos hábitos. Mientras tanto, los funcionarios de la Nación del Fuego eran excepcionalmente buenos contando dinero y comprendían conceptos como el retorno de la inversión. El ahorro en materias primas compensó por completo el costo de fabricación e instalación del equipo adicional en tan solo 3 meses. Los planos habían sido sellados y enviados a la capital, mientras que el mecanista, tras haber pasado a experimentar con el vuelo a reacción, se sumergió de nuevo en el trabajo. Morisita, dijo la princesa por fin, rompiendo el silencio, tendremos que visitar un circo ambulante. Probablemente esté cerca de tu ciudad. Sí, Su Alteza, asintió el alcalde. El circo del maestro Pen está acampado en las afueras, a mediodía de camino de la ciudad. Tendré preparados nuestros mejores lagartos de monta para usted. Excelente. Azula se giró hacia mí. Chan, organizar la expedición será tu responsabilidad, y la de tu. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, unidad. Así se hará, princesa. Respondí con una leve reverencia. Organizar tanto a los lagartos de monta como al personal resultó bastante sencillo. Era un trabajo familiar con una unidad que ya conocía bien, y el encargado de los establos me reconoció de inmediato. Ni siquiera había pasado un año desde que cierto heraldo le había alquilado monturas para su expedición. Como resultado, todo estuvo listo en media hora. La única complicación real, e incluso esa fue menor, fue organizar el transporte para Top. Sí, sorprendentemente, ese pequeño demonio en el cuerpo de una niña también venía con nosotros. No tenía ni idea de cómo había convencido a su padre. Probablemente argumentó que viajar en el séquito del Heraldo junto a la princesa de la Nación del Fuego sería muy beneficioso para los intereses comerciales de la estimada Lao Beifong. En cualquier caso, la pequeña bándida se había invitado a sí misma. Y sabiendo de lo que era capaz en una pelea, no vi razón para negarme. Sin embargo, antes de partir, necesitaba presentar al grupo a un miembro más de nuestra pequeña empresa. Un miembro particularmente pintoresco. Muy bien, señoras. ¿Me permiten un momento de atención? Permítanme presentarles a... El Heraldo del Fuego. Extendí una mano hacia Combustion Man, quien asintió severamente tras la presentación. Inmediatamente, un coro de suspiros de admiración se alzó a nuestro alrededor. Es incluso más grande que ese actor. ¿Y esos ojos? Creo que estoy casi enamorado. Ah, esa era la que estaba tan ansiosa por reformarse. Sí. Mientras tanto, el pobre mercenario, que apareció de repente en un jardín de flores, parecía visiblemente incómodo. A juzgar por la mirada cada vez más acosada en sus ojos, el hombre finalmente se había dado cuenta de la situación en la que se había metido. Probablemente también se estaba dando cuenta de que había pedido un precio ridículamente bajo por el trabajo, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Chan, Suki me miró con recelo. ¿Te importaría explicarme qué estás tramando? Nada en particular, respondí encogiéndome de hombros con inocencia. La gente se imagina al Herald como una bestia enorme de más de 1,80 m de altura. Así que, ¿por qué no darles exactamente lo que esperan? Y mientras todos lo miran a él, tú estarás llevando a cabo tus turbios planes sin que nadie se dé cuenta. Su sospecha no hizo más que aumentar. Oye, no son tan turbios. Todo lo que hago es por el bien de la nación. Exclamé con exagerada indignación. Puede que hayas cambiado, pero tu estilo, gran canalla, no ha cambiado ni un ápice. Y pienso que seguirá siendo así, sonreí. Ahora, señoras, dejen de desvestir a nuestra nueva compañera con la mirada. Tendrán tiempo de sobra para eso durante el viaje. El tiempo apremia. Entre los suspiros de decepción de las chicas y el inconfundible suspiro de alivio de Blast, terminamos de prepararnos para la partida. No necesitábamos guía. Durante su estancia en Yudao, Suki conocía bien los alrededores y nos llevó al circo sin la menor dificultad. De todas formas, el viaje solo duraría un par de horas. Los lagartos que montaban eran realmente rápidos. El viaje en sí, sin embargo, habría sido bastante aburrido si las chicas no hubieran entablado conversación rápidamente. Azula tenía curiosidad por saber de las guerreras Kyoshi, que se habían convertido en toda una sensación en la capital, mientras que Suki quería preguntar sobre las costumbres de mi tierra natal, por así decirlo, a alguien que realmente se había criado allí. Es evidente que ambas partes disfrutaron del momento. Era obvio que Azula rara vez tenía la oportunidad de simplemente charlar un rato con sus amigas, mientras que las demás estaban encantadas de escuchar un nuevo botín de chismes del palacio directamente de la fuente. Por mi parte, hice todo lo posible por ignorarlo todo. Una vez, en un momento de pésimo juicio, intenté escuchar. 5 minutos me enseñaron 2 cosas. Primero, que no había entendido absolutamente nada. Segundo, que me había dado un dolor de cabeza insoportable. Así que simplemente me adelanté un poco al grupo e ignoré heroicamente la animada charla que venía a mis espaldas. Heroicamente, pero no sin un esfuerzo considerable. Para cuando las carpas del circo ambulante aparecieron en el horizonte, yo estaba más feliz de verlas que nadie. Las funciones estaban en pausa y los artistas estaban ocupados con sus propios asuntos.
Encontré a Tile, por ejemplo, junto a una fogata, caminando en equilibrio sobre sus dedos índices extendidos mientras sus piernas dibujaban figuras asombrosamente intrincadas en el aire. Teniendo en cuenta que llevaba su traje de circo, la vista era excepcionalmente atractiva. Si Suki no hubiera estado ya en mi vida, tal vez habría considerado seriamente algunas de las propuestas bastante intrigantes de la familia T. Desafortunadamente, mientras yo estaba distraído mirando a mi alrededor, Azula llegó primero hasta el acróbata. Tile, ¿eres tú de verdad? Exclamó la princesa, con una modestia y un tacto sorprendentes, incluso juntando las manos a la espalda. Azula. El grito de alegría de Tile resonó en casi la mitad del campamento. Tras 2 elegantes volteretas, ya estaba de pie, abrazando con entusiasmo a la princesa, que estaba radiante de felicidad. No, en serio. Azula estaba sonriendo. Verdaderamente. Es cierto que era el tipo de sonrisa genuina que solo alguien que la conociera bien reconocería, pero ella sonrió y, de hecho, le devolvió el abrazo. Me alegra mucho verte. Por favor, no me interrumpas, Azula comenzó cortésmente, luego vaciló. ¿Cómo se llama exactamente, lo que sea que estuvieras haciendo? En lugar de responder, Tile, con una sonrisa, dio otra voltereta hacia atrás y se dobló en otra postura imposible, con las piernas muy por encima de la cabeza y la cara prácticamente tocando el suelo. Dime, dijo la princesa, mirando a su alrededor con leve desconcierto, deteniéndose especialmente en 2 miembros de la compañía que estaban trasladando 2 osos ornitorrincos de una jaula a otra. ¿Qué hace la hija de una familia noble en un lugar como este? Nuestros padres nos enviaron a la Real Academia de Bomberos para señoritas a estudiar, no para que acabáramos en un lugar como este. La expresión de la orgullosa aristócrata decía claramente, esta gentuza, pero pasar tiempo conmigo al menos le había enseñado un poco de autocontrol. Bueno, se oyó la voz pensativa de Tile desde abajo. Tengo una propuesta para ti, continuó Azula sin demorar, yendo directamente al grano. El Señor del Fuego me ha encomendado varias misiones importantes. Me harías un gran honor si aceptaras ayudarme. Oh, yo, un giro tan inesperado de los acontecimientos desconcertó inmediatamente a Tile. Me encantaría. Dijo, aunque su voz ya dejaba dolorosamente claro que la respuesta era no, y la mirada de culpabilidad en su rostro no hizo sino reforzar esa impresión. Es que... En un movimiento fluido, la acróbata se puso de pie de nuevo y miró a su amiga con expresión suplicante. Estoy muy feliz aquí. Tienes que entenderlo, mi aura se ha vuelto rosa. Declaró este incontenible rayo de sol con total sinceridad, agitando las manos con entusiasmo como si intentara demostrar tanto su tamaño como, de alguna manera, su color. ¿Qué? Me consideraba un hombre razonablemente inteligente, y había absorbido una buena cantidad de conocimiento del loro gótico, pero esta era la primera vez que oía a alguien en este mundo mencionar auras. En mi vida anterior, sin embargo, la historia era diferente. Todos los supuestos videntes se ofrecían a limpiar tu aura y abrir tus chakras, por supuesto, a cambio de la tarifa puramente simbólica de un precio con 4 ceros. Sea como fuere, mi arrebato había llamado la atención de todos, y por eso. Chan. Antes de darme cuenta, Tile casi me tiró al suelo y me estaba abrazando con tanta fuerza que casi me quita la vida. Tranquilo, Heraldo. Fuerza de voluntad. Sé un hombre. Eres una roca. Tomemos como ejemplo a Blast. Se pasó todo el viaje imitando a la perfección un mueble. Sí, yo también estoy muy feliz de verte, Tile, comencé, pero nunca tuve la oportunidad de terminar. ¿Estás de paso otra vez? Quizás te quedes para la función esta vez. ¿Está Suki contigo? Hemos intercambiado tantas cartas, tenía muchas ganas de verla. Estaba prácticamente sepultada bajo una avalancha de charla y entusiasmo desbordante. Al final, no tuve más remedio que tomar con delicadeza la cabeza de Tile entre mis manos y girarla ligeramente. Oh. Hola, Suki. Chicas. ¿Y quién es esta adorable pequeñín? No soy adorable. Y no soy pequeña, espetó Top al instante. Entonces, ¿todos se conocen? Azula finalmente recuperó la voz, visiblemente asombrada por lo que estaba viendo. Un instante después, sin embargo, adoptó su personalidad venenosa favorita, modo arpía. Había oído que los marineros tienen una esposa en cada puerto, pero nunca imaginé que tú, Chan, pertenecieras a esa categoría. Y tú, Tile, desde luego no me esperaba esto de ti. A juzgar por la forma en que apretó los labios, se notaba que sentía al menos un poco de celos, y bastante irritación. Yo. ¿Nosotros? ¿Qué? Tile sacudió la cabeza de un lado a otro con incredulidad, buscando desesperadamente en nuestros rostros alguna señal de que todo era una broma. Para su horror, no encontró ninguna, e inmediatamente entró en pánico total. No, lo has entendido todo mal. Nos conocimos hace poco, cuando Chan pasó por aquí por casualidad por negocios. Yo estaba actuando, y después me regaló flores, y luego simplemente nos sentamos junto a la hoguera a charlar hasta el anochecer, De repente, se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Ah. Por cierto, ¿cómo salió todo? ¿Lograste hacer lo que querías? La mirada que me lanzó prácticamente gritaba. ¡Ayuda! Pánico. Me estoy muriendo aquí. ¿Flores? Repitió Azula, captando al instante el único detalle que importaba. Bien hecho.
Dijo Top con una sonrisa descaradamente satisfecha, dándome un puñetazo de aprobación en el brazo. Las risitas de las guerreras Kyoshi llegaron desde algún lugar del fondo. Mientras tanto, Suki fingió con calma que no estaba allí. Las nubes estaban tan fascinantes hoy. Sí, más o menos así fue, asentí, imitando lo mejor que pude a un taburete parlante. Aunque pasaste mucho más tiempo intentando reclutar a Suki y a las chicas para que se convirtieran en acróbatas que hablando conmigo. Aún así, el mundo es un pañuelo. Es así. Respondió la heredera al trono, con la voz cargada de veneno, mientras observaba a nuestro pequeño grupo con un interés claramente malsano. En el instante en que Tile escuchó ese tono, y vio cómo Azula entrecerraba los ojos, comenzó a asentir frenéticamente, mirando a su amiga con la súplica desesperada de un cachorro completamente acobardado. Bueno, dije encogiéndome de hombros, los marineros son un grupo fantasioso y les encanta inventar historias, así que me temo que tendré que decepcionarte, princesa. No hay nada de eso entre nosotros. Hice una pausa pensativa, dejando que mi mirada recorriera lentamente la figura del acróbata. Aunque, ahora que lo pienso. Al recibir semejante traición de mi parte, Tile se sonrojó intensamente y miró a Azula con puro horror, como un conejo que mira fijamente a los ojos de una serpiente. En ese mismo instante, Top se dobló de la risa incontrolable, Suki y varias de las guerreras Kyoshi sincronizaron un gesto perfecto de llevarse la mano a la frente, mientras que el resto no hizo más que intensificar sus risitas. Está bien, dijo la princesa con un gesto majestuoso de la mano. El ambiente, y la reacción de Tile en particular, la había animado notablemente. Solo estaba bromeando. Aún así, ¿por qué nunca me escribiste para contarme que habías conocido al Heraldo del Fuego? ¿Quién? El rostro de la acróbata, que apenas se había iluminado al oír la noticia de su indulto, se convirtió en la viva imagen de la perplejidad. Espera, ¿ella no lo sabe? La hija del Señor del Fuego se giró para mirarme con total incredulidad. Al parecer, no, yo también estaba sorprendida. Una cosa era que Tile no prestara atención a la política, eso era obvio. Pero el hecho de que Suki nunca hubiera insinuado quién era yo en realidad, eso sí que era inesperado. No es que dudara de que las mujeres pudieran guardar secretos. Desde luego que sí, siempre y cuando lo hicieran en grupo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora era el turno de Tile de mirar alternativamente a Azula y a mí, completamente confundida. Bueno, en resumen, dije, aparentemente soy el Heraldo del Fuego. Un monstruo malvado y cruel y todo eso. ¿Eh? ¡Guau! ¿En serio? Eso es increíble. ¡Qué sorpresa! El pequeño manojo de energía prácticamente empezó a rebotar a mi alrededor. Afortunadamente, se recuperó de la revelación con bastante rapidez e inmediatamente pasó a abrazar a Suki y a las demás guerreras Kyoshi, mientras Azula volvía a juntar sus labios. No. Sin duda, estaba celosa de Tile. Bien, no me lo esperaba. Bien, una vez que la emoción inicial disminuyó, finalmente pudimos retomar la conversación. ¿Qué es exactamente esa aura de la que hablas? Quizás, después de todo, había entendido mal algo. Aura. Exclamó Tile con tal entusiasmo que parecía haber escrito la palabra con mayúscula. Tu esencia espiritual. Afecta a tu estado general y a tu humor. Y la mía es rosa. Ya veo. ¿Por qué demonios había preguntado? Ahora que había respondido, tenía que vivir con ese conocimiento. De acuerdo. El escepticismo en la voz de Azula reflejaba a la perfección el mío. ¿Así que te niegas? Le preguntó a su amiga. Lo siento, Azula, la acróbata volvió a poner una expresión adorablemente culpable, juntando las manos delante de sí misma. Está bien. Lo entiendo, dijo la heredera al trono, bajando los párpados con condescendencia regia. Y no querría que renunciaras a una vida tan maravillosa solo por mí. Mi yo interior, el almirante Akbar, empezó a gritar de inmediato. Es una trampa. Gracias, Azula. Y la alegría en el rostro de Tile definitivamente no se había dado cuenta de nada. Espero que tengamos la oportunidad de disfrutar de una de sus actuaciones antes de irnos, comentó la princesa con indiferencia mientras se daba la vuelta y comenzaba a marcharse. Esta vez, incluso Tile presentía que algo se avecinaba. Su reacción fue inconfundible. Claro que sí. Respondió ella, aunque su sonrisa se había vuelto claramente forzada. No te preocupes, dije con una sonrisa alentadora antes de girarme para seguir a Azula. Todo saldrá bien. No te entretendremos más. Dejamos que la bella mujer continuara con su calentamiento y nos marchamos. Es un poco rara, declaró finalmente Top. Ni siquiera preguntó cómo conocía Chan a la princesa. Esa es Tile, respondió Azula. En su voz se percibía una curiosa mezcla de condescendencia y, ¿quién lo hubiera dicho? Afecto genuino. Acepta el mundo tal como lo ve y no pierde el tiempo haciendo preguntas innecesarias. Aún así, dije, afirmando lo obvio, estás tramando algo para traerla a tu bando. Sí. La necesito, y la tendré. Ahí estaba de nuevo, ese tono inconfundiblemente imperioso. Oh. ¿Estamos hablando de cuerdas y de atar gente? Preguntó el pequeño bandido con una sonrisa insolente y ansiosa. Cuenten conmigo. ¿Eh? Por primera vez, Azula miró a Top con una expresión larga y pensativa.
Buena chica, murmuró casi automáticamente un segundo después, con un tono de genuina desconcierto. Ga. Tú tampoco estás nada mal. Replicó Top sin dudarlo, radiante como una moneda de oro recién acuñada. Tienes estilo. Incluso asintió con evidente respeto. La pequeña amenaza. Hablando de atar gente, interrumpí rápidamente, desviando la atención de la princesa, como su consejero, le recomiendo no exagerar. De lo contrario, solo empeorará las cosas. ¿Me estás enseñando a lidiar con mi propio amigo? La distracción había funcionado, y ahora me encontraba inmovilizado bajo una mirada claramente disgustada. Te ofrezco un consejo que puede ayudar a que tu amigo siga siéndolo, en lugar de convertirse en un prisionero atado con una correa. Seguir o no ese consejo depende completamente de ti. Sostuve su mirada irritada con calma. Durante varios segundos nos quedamos mirándonos fijamente. Hasta que la princesa cedió. Muy bien. ¿Qué sugieres? Tile es una chica excepcionalmente compasiva. Solo tienes que convencerla de que es la persona que necesitas, no una simple asistente para tu misión ni una integrante más de tu equipo, sino la propia Tile. Y siempre puedes destacar las aventuras que le esperan, las oportunidades que tendrá para demostrar su valía. Por lo que he observado, que los demás reconozcan su talento significa mucho para ella. De acuerdo. Tras un instante de vacilación, asintió. Pero vienes conmigo. Y antes de que pudiera protestar, me vi prácticamente arrastrado con ellos. La forma en que logramos convencer a Tile merecía un libro propio. Posiblemente 2 volúmenes. Sin embargo, una cosa puedo afirmar con absoluta certeza. Azula reveló una faceta de sí misma que nunca antes había visto. Hacía tiempo que me había acostumbrado a que la princesa intentara, instintivamente, doblegar a todo aquel que conocía. En ese sentido, su trato conmigo no era diferente al de los demás, salvo que, en nuestro caso, simplemente había encontrado un obstáculo insalvable. Aún así, su estilo nunca cambió realmente. Imaginen mi sorpresa cuando la vi charlando con Tile con genuina calidez y evidente alegría. Claro que era difícil mantener la compostura ante semejante fuente inagotable de positividad. Teniendo esto en cuenta, Azula se comportó de maravilla. En total, convencer a Tile me llevó casi 2 horas. Incluyó compartir recuerdos, durante los cuales, contacto, salí a dar un paseo, apelar a la promesa de emocionantes aventuras, ahí fue donde terminé contándole dónde demonios había estado, qué había visto y qué había estado haciendo. La princesa, por cierto, escuchaba con la misma atención, y finalmente el argumento de que, sin Tile, Azula simplemente se marchitaría. Naturalmente, nunca dijo nada parecido directamente, pero dejando de lado toda la diplomacia, ese era esencialmente el mensaje. Al final, conseguimos convencer a Tile para que viniera. Como extra, recibimos una invitación a su actuación de despedida. Cuando el director del circo supo quién había honrado a su compañía con una visita, prácticamente se ofreció a dar una función privada solo para nosotros. Fue entonces cuando intervine, señalándole discretamente a la princesa que si su amiga realmente anhelaba un público, entonces ofrecer su última función antes de partir ante apenas una docena de personas, las mismas con las que continuaría viajando después, no era precisamente la mejor idea. Azula estuvo de acuerdo e informó al estimado maestro Pen que viajaba de incógnito y que prefería no llamar la atención innecesariamente. La sola presencia del heraldo sería más que suficiente. Pen hizo una reverencia respetuosa a Blast, que permanecía cerca en silencio, nos aseguró que había entendido perfectamente y se apresuró a dar sus últimas instrucciones, dejándonos a Azula y a mí solos un rato. Suki y las guerreras Kyoshi, como correspondía al séquito del heraldo, se quedaron junto a Blast. Algunas chicas ya habían empezado a coquetear con nuestro severo e intimidante compañero. Ah. Tengo que admitir, dije, rompiendo el silencio, que no esperaba ver este lado tuyo. Permanecer allí en silencio parecía bastante inútil, y hablar con una joven atractiva era infinitamente preferible. Siempre y cuando, por supuesto, la atractiva joven no estuviera intentando asarte vivo. ¿Eh? La princesa arqueó una ceja. ¿Acaso no puedo relajarme con una amiga? La mirada que me dirigió dejó claro, por sí sola, lo que pensaba de mi insignificancia. Algunas cosas en este mundo nunca cambian. ¿Por qué no lo serías? Es solo que, me había acostumbrado a pensar en ti como una especie de, busqué las palabras adecuadas. Dama de hierro. ¿El heraldo desaprueba una conducta impropia de una princesa? Preguntó Azula en un tono completamente neutral. Que los espíritus me lo impidan. Para ser sincera, esta versión tuya me resulta mucho más atractiva que la máscara fría. ¿Cómo decirlo? La etiqueta, las tradiciones, todas esas cosas son necesarias, pero también convierten a la gente en, fruncí el ceño pensativa. Algo así como piezas de una máquina. Una máquina eficiente, una máquina útil, pero la gente sigue siendo gente, no engranajes. Palabras curiosas viniendo de uno de los ejecutores más eficaces del testamento del Señor del Fuego. Aún así, mi eficacia reside en pensar de forma innovadora, más allá de los patrones establecidos. Por eso elegí la marina en vez del ejército. Y, hay que admitirlo, también porque tener un almirante como padre fue mucho más útil en el mar que en la infantería.
El capitán de un barco goza de mucha más libertad para tomar decisiones que un oficial de línea. Creo que habría sido un soldado bastante mediocre. Interesante, respondió Azula, volviendo a su habitual actitud fría y desagradable. Solté un suspiro exagerado, lo que le valió una leve risita. Pero dime qué hacía exactamente un heraldo tan poco convencional toda la noche para que hoy se vea tan desganado. No me creerías si te dijera que simplemente he estado pasando tiempo con mi novia después de que hubiéramos estado separados durante tanto tiempo. Eso sería demasiado predecible. Entrecerró los ojos. ¿Y qué? Me estaba poniendo al día sobre la situación en el Reino Tierra, las últimas noticias sobre el príncipe Zuko y el general Hiro, y el estado de las cosas en las colonias. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo más pensabas guardártelo para ti? Ahora, el entrecerrar de sus ojos no mostraba rastro de diversión. Soy simplemente su asesor, princesa. Usted es quien dirige esta operación, y solo usted. Por lo tanto, si la oficial al mando no considera necesario familiarizarse con la situación actual, debo suponer que tiene sus razones. Como su asesor, mi función es simplemente brindarle una red de seguridad. Sonría. Eso vuelve loca a la gente. Muy bien. Juraría que le tembló un ojo. Ahora sí me interesa. Estamos aproximadamente un mes por detrás de Zuko e Hiro. El príncipe trajo sus barcos dañados al puerto de Yudao hace aproximadamente un mes y medio, dispuso alojamiento para los heridos, incluso distribuyó a los guerreros capturados de la tribu Agua entre las guarniciones locales, y luego partió una vez más con un pequeño destacamento para continuar la búsqueda del avatar. Zuzu ha cambiado tan poco durante nuestra separación, murmuró la princesa entre dientes. Como cualquier súbdito leal, fingí tener una audición muy selectiva. ¿Entonces está en algún lugar del Reino Tierra con una pequeña fuerza? Sí. Más concretamente, a lo largo de la costa occidental. ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? Está buscando al avatar. Y conociendo a Zuko, apostaría a que o ya ha seguido su rastro o está a punto de hacerlo. Eso no nos ayuda, dijo Azula, con evidente irritación. A diferencia de Zuko, el avatar puede volar y tiene un bisonte volador. Encontrarlo será aún más difícil que encontrar a mi hermano y a mi tío, cierto. Pero no necesitamos buscar al avatar. Chan exhaló lentamente. Estoy sintiendo de nuevo una necesidad irresistible de tener 2 o 3 combates de entrenamiento contigo. ¿Podrías, por una vez, explicarme las cosas con normalidad en lugar de darme información a cuentagotas? Y si vuelves a decir que solo eres un asesor, sí, debería dejar de lado la costumbre de irritar deliberadamente a uno de los maestros fuego más poderosos, y una de las personas más influyentes del mundo. Pero no pude evitarlo. Había algo extrañamente, perversamente satisfactorio en lograr sacar de quicio a Azula. Muy bien. El avatar está buscando un maestro de tierra control. Eso significa que buscará maestros tierra control experimentados, y solo hay un puñado de ellos. Dado que fue visto por última vez en la costa oeste, el destino más probable es su viejo amigo Bumi. Pero Omasu ya ha caído. Objetó Azula. Y Bumi es nuestro prisionero. Da igual. Puede que intente rescatarlo. Mataremos 3 pájaros de un tiro. Él ganará un maestro, el reino tierra recuperará a uno de sus maestros tierra más poderosos y nosotros perderemos a un valioso prisionero. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho ya? ¿Quién sabe? Me encogí de hombros. Puede que Bumi sea el maestro tierra más fuerte y habilidoso de la costa oeste, pero incluso un simple lanzador de piedras del ejército podría enseñarle lo básico. Teniendo en cuenta el poder del avatar, dedicar un mes a ampliar su repertorio y volverse un 25% más peligroso es una decisión perfectamente sensata. Eso son muchas suposiciones, dijo Azula frunciendo el ceño. Estoy de acuerdo. Es solo una hipótesis. Pero por el momento, no tengo una mejor. ¿Acaso vamos a quedarnos sentados esperando a que ese chico alcance su máximo potencial y marche directamente hacia el Señor del Fuego? La princesa nunca tuvo oportunidad de responder. Aquí estás. Dijo Top. El espectáculo está a punto de empezar, ¿sabes? ¿O estabais ocupados, aquí, en este rinconcito tan bonito y apartado? El pequeño troll estaba caminando de nuevo sobre la cuerda floja, aunque, por el momento, seguía siendo una niña y aprovechaba al máximo esa circunstancia. Sí, respondí con calma. Estábamos hablando de algo que no debía ser escuchado por nadie. Ni siquiera por ti, sí. Intentar intimidar a una chica ciega con la mirada era bastante inútil. Ella sabía perfectamente cuándo lo hacía, pero simplemente recurría a su habitual yo. No tengo nada que ver con esto, y ahí terminaba todo. En efecto, ya hemos tardado bastante, dijo la princesa con suavidad, con una expresión imperturbable que no dejaba entrever la más mínima reacción al comentario provocador de Top. No deberíamos hacer esperar a Tile. Y con eso, nos dirigimos a ver la actuación del acróbata.
La actuación superó todas las expectativas. Personalmente, aprendí mucho más de lo que jamás hubiera imaginado sobre las cosas que se pueden hacer con una pértiga y una cuerda, por no hablar de todos esos bolos de malabarismo, o como se llamen en realidad. En cualquier caso, la actuación de despedida de Tilly fue absolutamente espectacular y, después, con la conciencia completamente tranquila, se unió oficialmente a nuestro alegre grupito. Entonces, ¿qué sigue, Su Alteza? Le pregunté a Azula. Ahora nos dirigiremos a Omasu, decidió la princesa tras un momento de reflexión. Aunque primero haremos un pequeño desvío hacia el este. Las rutas de suministro para las guarniciones del Reino Tierra que aún controlan la costa deberían pasar por allí. Cumpliremos las órdenes de padre mientras me acerco a mi objetivo. Además, fuiste tú quien dijo que tendríamos la mejor oportunidad de encontrar tanto a Zuko como al Avatar en Omasu. Muy bien. Hay una de nuestras guarniciones no muy lejos de aquí donde entrenan los famosos arqueros de Yuyan. Si de verdad pensamos dar caza a las caravanas de suministros, sugiero que llevemos al menos un pequeño destacamento de ellos. Ya somos 15, respondió Azula con el ceño fruncido. No tiene sentido aumentar el grupo. Nuestra fuerza actual es más que suficiente para enfrentarnos a las caravanas de suministros. No estaremos planeando capturar las guarniciones restantes, ¿verdad, Heraldo? Preguntó, arqueando una ceja con una ironía inconfundible. Como desee, mi señora. Hice una leve reverencia. Muy bien. Nos ponemos en marcha. Ordenó Azula, y tras abastecernos de provisiones, partimos hacia el sureste, bordeando las fortalezas del Reino Tierra a lo largo de la costa. Nos esperaba un viaje de una semana a Omasu, o incluso más, si nos topábamos con alguna aventura por el camino. Hablando de aventuras, no fue precisamente un acontecimiento trascendental, pero algo memorable sucedió esa misma noche. Fue así. Eso es todo por hoy. Acamparemos aquí, ordené. Dandan, encárgate de los lagartos. Ju, prepara la cena. Top, acampa. ¿Vas a poner a una niña ciega a cargo de montar el campamento? La princesa parecía desconcertada, por decirlo suavemente. Entiendo por qué la trajiste. La hija de uno de los hombres más ricos del Reino Tierra es sin duda un activo valioso. ¿Pero ponerla a construir el campamento? El heredero al trono me miró con una mezcla de genuina admiración por mi crueldad inhumana y bastante duda sobre la cordura del Heraldo del Fuego. Mientras tanto, Top ya había comenzado con sus quejas habituales. Claro que sí. Siempre que surge algo divertido, stop, no te lances de cabeza al peligro. Es una frase un poco rara, por cierto, pero cuando es un trabajo aburrido y rutinario, siempre stop, acampa. La niña ciega golpeó el suelo con el pie, levantando una docena de sencillos refugios de piedra a la vez. Básicamente cajas de piedra, a las que solo les faltaba una pared. Un par de movimientos amplios más, y aparecieron bisagras reales en las paredes, aunque fueran de piedra. Dio una palmada, y puertas de piedra emergieron de la tierra, con sus bisagras ya colocadas, flotaron en el aire y se asentaron perfectamente en su lugar. Luego vino el toque final, un rápido roce con el pie, y todos los hoyos que habían quedado se fusionaron en un respetable foso que rodeaba el campamento nocturno. Una fortaleza digna de cualquier pesadilla paranoica. Hecho. Exclamó la pequeña bandida con orgullo, levantando la barbilla. Gracias. Le dediqué un cortés gesto de aprobación a la chica antes de volverme hacia Azula. La princesa miraba al bandido ciego con una expresión completamente vacía. Tenía la boca ligeramente abierta y su rostro reflejaba una absoluta incomprensión. Blast, que pasaba por allí, también se quedó paralizado, mirando a su alrededor con leve preocupación. Un segundo después, la princesa imitó inconscientemente el gesto, esperando ver algo. Lo que fuera. Pero las guerreras Kyoshi siguieron como si nada inusual hubiera ocurrido, mientras que algunas ya habían empezado a reclamar casas y a meter sus pertenencias dentro. ¿Princesa? Al oír mi voz, Azula parpadeó y volvió a algo parecido a la realidad. Chan, comenzó la hija del Señor del Fuego con un tono uniforme, ¿tienes algún maestro tierra en tu unidad? Bueno, dejando de lado algunos detalles, sí. Asentí. ¿Y es leal a la Nación del Fuego? Naturalmente. Volví a asentir. ¿Y qué tan poderosa es? Preguntó la princesa, esforzándose por volver a la realidad. A juzgar por la facilidad con la que construyó este campamento. Es una niña prodigio que fue instruida por los maestros tierra originales, los tejones topo. Me encogí de hombros. En cuanto a poder puro y talento, es la maestra tierra más talentosa que he conocido. Mientras tanto, dicha prodigio hacía un esfuerzo tremendo por fingir que no estaba escuchando a escondidas. Denle un poco más de experiencia y una mejor disciplina, y sería invaluable. Tienes unas conexiones muy inusuales, Chan, dijo la princesa, negando lentamente con la cabeza. Un maestro tierra de ese calibre que es leal a la Nación del Fuego, ya me sorprendía lo estrechamente que colaboraban los diferentes pueblos en Yudao, pero tú. ¡Guau! Son casas de verdad. Incluso hay una cama aquí dentro. Exclamó Tilly alegremente desde fuera de uno de los edificios de piedra al que, de alguna manera, había logrado entrar antes de que nadie se diera cuenta. Top, puedes hacerlo. Eres increíble.
Un torbellino de pura positividad se abalanzó sobre la pequeña, la envolvió en un abrazo asfixiante y la hizo girar alegremente. Top apenas tuvo tiempo de soltar un chillido ininteligible. ¡Ah! ¡Suéltenme! Un instante después, el campamento resonó con su grito desesperado, provocando que las guerreras Kyoshi estallaran en carcajadas. «Me halagas, Su Alteza». Simplemente actué según las circunstancias y lo mejor que pude, respondí con una sonrisa cortés, observando cómo la niña, completamente despeinada, luchaba desesperadamente por liberarse. ¿No tendrás por casualidad algún maestro agua entre tus amigos?, preguntó Azula, entrecerrando los ojos con recelo, aunque a juzgar por su tono, no se oponía precisamente a la idea. Bueno, hay un viejo cascarrabias al que logré convencer para que ayudara a nuestra administración en el Polo Norte, pero no lo llamaría precisamente amigo. Al fin y al cabo, invadí su tierra natal y maté a varias docenas de sus aprendices. La modestia ante todo. «Pacu, supongo», preguntó la princesa con picardía. «¿Y confías en él?». «Claro que no», respondí con fingida indignación. «Pero no es ningún tonto y ama a su gente. Además, como la mayoría de los ancianos, odia profundamente retractarse de sus decisiones, así que podrá evitar que los exaltados sacrifiquen a su gente en una confrontación inútil. Por suerte, la mayoría de esos exaltados ya han sido expulsados de la tribu Agua del Norte». «Ya veo», dijo la princesa en un tono perfectamente neutral antes de volver a centrar su atención en la lucha constante entre un adorable manojo de positividad y el espacio personal de otro. 5 días después. «Ah. Corran. Es la era. Ruido sordo. Mi brazo, miar, GHK, el sufrimiento del conductor de la caravana terminó cuando un pesado tacón le aplastó la garganta. Corran». 2 soldados intentaron huir. Uno recibió un dardo de mi ballesta entre los omóplatos. Ya estaba apuntando al segundo cuando, «Déjalo ir», interrumpió Azula. «HM. Va a pie. En el mejor de los casos, tardará 2 días en llegar hasta su gente», explicó la princesa. «Para entonces ya nos habremos marchado, pero la noticia de que el Heraldo ha aparecido en esta región les obligará a destinar tropas adicionales para proteger sus líneas de suministro». Sonrió levemente. «Sobre todo si la noticia proviene del único superviviente de las 3 caravanas. Razonable». Bajé mi arma. «Aunque eso también significa que debemos abandonar esta zona lo antes posible».